Bueno, hola, ¿cómo están todos? Pues yo creo que comencemos para no demorarnos tanto. Digamos que la idea de este mini taller es como dar unos tips acerca de cómo facturar en inglés y en español para que todos vivamos una vida más feliz, especialmente Jorge y Terlitzi. Los socios que revisan Entonces, digamos que espero que se hayan leído el material que les mandaron el miércoles, que digamos es algo que preparó Megan como con algunas ideas de cómo hacer una facturación más efectiva. Entonces, como paso. Listo. Entonces, digamos, a mí me gusta comenzar las cosas como enmarcándola de por qué es importante la facturación. Y la facturación es muy importante porque queremos que los socios sepan qué hace cada uno. O sea, hay unas obligaciones de cumplimientos de horas facturables, entonces esto es la forma como se mide, pero también tienen que estar sabiendo ustedes en qué están dedicando su tiempo. Otra, digamos que le estamos mandando una cuenta de cobro al cliente y le tenemos que decir al cliente exactamente qué fue lo que hicimos. Entonces, cuando el cliente lo revise, tiene que saber, o sea, ustedes llegan y dicen, hice 8 horas y el cliente no tiene ni idea de esas 8 horas a qué se dedicaron, entonces el cliente lo va a cuestionar. Y eso lleva a evitar retardo en el pago o en la devolución o en evitar la devolución de facturas. Y esto es algo que pasa con cierta frecuencia. Los clientes ven unos tiempos y dicen 8 horas negociación de contrato, punto. Y dicen miércoles, o sea, ¿cómo así que 8 horas en esto? Entonces cuando uno explica exactamente cómo fue gastado el tiempo, digamos que hay menos cuestionamiento. O cuando el detalle es el correcto, se evita el retardo. Y digamos, ahorita vamos a ver ejemplos, pero hay cosas, la persona que toma la decisión de cómo pagar la factura puede no estar involucrado directamente en el trabajo. Entonces, si no tenemos información adecuada de cómo es el trabajo y el proyecto, esto hace que se demore más el proceso de la facturación. Entonces, esto es como algunos tips de cómo evitar que no nos paguen las facturas a tiempo. Bueno, entonces esto es lo mínimo y esto, o sea, yo estoy hablando con varios socios y me decían, es que si cumplen con esto yo soy feliz. Entonces hay que incluir una descripción suficientemente del trabajo de manera diaria. O sea, no es como, al final, un viernes, esta semana hice todos los días negociación del contrato. No, hay que hacer un esfuerzo más dedicado y debe ser de manera diaria. Hay que facturar al cliente correcto. A veces se nos olvida preguntar exactamente quién es el cliente. Hay veces el negocio involucra nombres de clientes parecidos o subsidiarias de los clientes y no preguntamos. Hay que averiguar quién es el cliente correcto. Y el caso correcto, pues también lo mismo. O sea, hay veces que hay clientes que tienen proyectos de corporativo general o casos específicos, hay que averiguar a cuál de los dos se factura. Otra vez, redactar en el idioma correcto. Dieter me pasó varios ejemplos de facturación, era el mismo caso, el mismo cliente, en 2 idiomas. Las mismas personas en 2 idiomas. Esto es algo mínimo porque es que si no, les toca devolverse de facturación. Hay veces que por alguna decisión se decide cambiar el idioma y les pedimos que nos ayuden a cambiar el idioma, eso es una cosa diferente. Pero hay que facturar en el idioma correcto. Hay que facturar en la fecha correcta. Salvo excepciones, no se factura el 15 de septiembre diciendo trabajo realizado el 5. O sea, hay que facturar el 5. Y entre más estén al día, es más fácil. Y si hay varias actividades, enumérelas. O sea, hice un día, tuve llamadas, tuve reuniones, revisé un contrato, preparé un poder. Se hace un número de tanto, tanto, tanto. Esto es lo mínimo para facturar, pero digamos que la idea de esto es que vayamos un poquito más allá. No sé, Dieter, si se te ocurre algo de lo mínimo. No, me parece muy bien. Quizás para poner esto en contexto, el ciclo de facturación es de por sí demorado, porque nosotros cobramos prácticamente mes vencido. Prácticamente no, cobramos mes vencido. Y más del mes.
Entonces, ustedes trabajan durante el mes, la gente de facturación corre para más o menos unos 5 días del mes entregarle a los socios la facturación. Los socios hacemos un esfuerzo por entregarla dentro de los siguientes 10 días. Es un trabajo largo de corregir facturación, porque bueno, pues pueden ser, no sé, 300 hojas de facturación. 300 hojas de facturación donde ustedes se imaginan la furia que produce no cumplir con ese mínimo. Entonces, cuando hay que corregir, son muchas correcciones, pero cuando hay que solicitarle al abogado que por favor esto no se entiende, lo corrija, lo ponga en el idioma correcto, eso genera retrasos de fácilmente no menos de 5 días. Dirán que es muy poquito, lo que pasa es que en Colombia la mayoría de los clientes nacionales reciben facturas más o menos hasta el 20 o el 22 de cada mes por cierres contables. Entonces, si ya no llega la factura en esa fecha, la factura hay que mandarla el mes siguiente. A veces hay clientes que dicen yo no le puedo recibir facturas de tiempos del mes anterior, entonces hay que pedir una excepción, en fin. Pero retrasar la facturación por cuenta de un error todo un mes es verdaderamente ruinoso. Y me parece que esto es suficientemente sencillo. Es decir, yo creo que el juego es preguntar y hacerlo suficientemente bien. La facturación nadie pretende que sea perfecta. Hay clientes que molestan mucho, hay clientes que sencillamente, por ejemplo, no entienden el inglés de lo que escribimos y el que en efecto no se entiende. Entonces, lo que hace el cliente muy fácilmente es no pago. Pero cuando dice no pago, no es que no pago ese tiempo, es que dice devuelvo la factura. Cuando devuelve la factura, estamos hablando de una demora de 3 meses. Entonces, verdaderamente aquí hay un tema de presentación, de reputación, y un tema financiero que puede generar muchos tropiezos o muchos retrasos en el ciclo de nuestra facturación. Ok. Entonces, de verdad, por favor, todo el mundo con los que hablé dijeron, por favor, que esto sea lo mínimo que hagan correctamente. Bueno, entonces después, y esto es como un poquito de recorderis de lo que dice Megan, es como recordar algunos términos de cómo se usan usualmente. Esto, algunas cosas son de estilo, pero digamos que si nos ponemos de acuerdo en el estilo, todo el mundo va a estar más fácil. Entonces uno es la palabra revisar. O sea, revisar significa muchas cosas cuando se traduce en inglés, porque de verdad uno está incurriendo en varias actividades. Entonces una cosa es review, o sea, review puede ser leerse una norma y entender la norma a gran escala. Review puede ser lo que hace el socio o el senior revisando lo que ustedes hicieron. Eso es review. Entonces, cuando pongan review, de verdad, son esos dos conceptos. Cuando hablamos de revision, es cuando de verdad nos vamos a sentar y a cambiar sustancialmente el documento. Cuando de verdad es un documento prácticamente nuevo, lo estamos haciendo profundamente. Y el tercero es edit. Edit son cuando ya son correcciones menores, cambios menores. Eso es. Entonces, digamos que estos son 3 conceptos en inglés que todo viene a review, a revisión. O sea, yo hice una revisé, pero revisé conceptos. Cuando uno se mira, está haciendo varias cosas diferentes. Creo que es el verbo más usado en la facturación y más mal usado en la facturación. Porque cuando nosotros revisamos,
yo entre otras nunca me sé la regla, yo siempre me toca revisar la cosa. Cuando nosotros revisamos en español, también ponemos a veces analizar, ¿sí? Ponemos revisar y analizar. Sí, Pero tanto revisar como analizar son review, ¿cierto? Porque no se tocó. Revision es cuando se hacen cambios. cambios sustanciales. El review... Bueno, o cambios. No, porque, digamos, Megan lo distingue entre revision y edit. Correcto. Pero siempre que hay un cambio, es revision. O edit. O edit, sí. Pero el revision es un poquito más de fondo que el edit. Sin duda. Es el concepto. Sin duda. Pero por ejemplo, review de ley 872. Sí. Claro, el review. Yo no revise, Exacto. que yo no la modifico. Porque no es acción mía. O sea, Correcto. yo solo estoy siendo un espectador, por ponerlo de alguna manera. Correcto. Entonces, Pero quizás aquí un comentario. Repito, a mí la regla me parece dificilísima, yo la miro de vez en cuando. Yo hasta donde recuerdo del documento de Megan, ella no sugiere análisis. ella habla de análisis más profundo. Ah, ok, cuando es profundo, Sí. listo. Ok, entonces sí lo uso. Perfecto. Muy bien. Pero me parece bien importante porque los americanos son bastante picky con esto. Y obviamente seguramente el tiempo cambia. Cuando yo hago un revision, me imagino que es un poco pues, más dispendioso y Exacto. le he metido cosas y el producto final es otro. Pues me imagino que hay un markup detrás de la Exacto. revisión. Bueno, el otro, y yo creo que este es un concepto más sencillo de entender, es exactamente cuando uno está con el cliente, cómo está con el cliente. Entonces uno puede estar de tres maneras, o en contacto con el cliente. Uno puede tener una reunión con el cliente, uno puede tener una llamada, o uno puede tener una conferencia telefónica, o incluso una videoconferencia. Entonces, digamos que acá es simplemente para recordar cómo decir cómo fue el asunto. Y esto es importante porque hay clientes que dicen, oiga, yo no me reuní con usted. Y sale meeting. Y pues uno dice, sí, pues era una llamada o era una videoconferencia. No, pues seamos precisos porque después el cliente comienza a cuestionar la veracidad de nuestra facturación. Entonces, la llamada es entre dos personas. La conferencia telefónica o la videoconferencia, pues participan más personas. Eso es como el concepto acá. Correcto. ¿Y el teléfono sobre? Sí. Pues, perdón, volviendo al de arriba, que quizás cuando yo elaboro un documento, pues no es ni review, ni revision, ni edit, ¿cierto? Sí. Bueno. Y digamos, cuando son reuniones o llamadas internas, Perdón, la elaboración, ¿cómo lo traducirías? pues Megan sugiere draft. Pero, Nicole, ¿te leíste esto? No, sí. Dice, porque si no vas a poner elaboration, que es el verbo que más le gusta. ¿En serio? Sí. Hay unos que usan redaction. Redaction, para que sepan, y esto es importante, no debería haber puesto. Delito en inglés. Redaction es cuando se borran palabras. Acá hay varios de mi equipo y han hecho redactions y les parece, es súper divertido. Cuando estamos en un due diligence y hay información confidencial que en Ahí cierta está, etapa de... redaction, ahí. Sí, ese es el redaction, es cuando se Cuando borra, negrea. se negrea. Pero- Acá hay varios pero- que les ha parecido delicioso hacer redactions. Pero entonces es fundamental leerse esto y si no te lo tienes que leer, pero cuando vas a facturar en inglés, tú lo miras y buscas elaboration y si no lo encuentras, no lo buscas. Bueno, después hay una cosa muy importante
importante son las reuniones y las llamadas internas. O sea, esto es trabajo, es legítimo facturarlo, o sea, eso no tiene nada de malo que tuvieron una reunión con Dieter o con cualquier otro socio. Uno dice internal meeting with no sé quién o internal call with no sé quién. Para que ellos sepan, el cliente, o sea, es trabajo. Nosotros tenemos que entre nosotros reunirnos, discutir, revisar los temas. Eso es válido. Pero hay que decir que es interno para que ellos sepan. Ellos después, o sea, si ellos llegan y dicen meeting, pero si yo soy el cliente, yo no estuve en la reunión, o sea. Entonces esto es. Y lo otro es el drafting session. Uno, pues no sé, pues yo me imagino que la mayoría de las personas acá han estado en sesiones en que uno se sienta con el cliente y con muchas personas. A veces es videoconferencia, a veces llamada, y se sienta a editar el documento y todos están viendo el documento como se está editando. Eso es un drafting session. Eso es un tipo de reunión especial y es como se hace. Si uno quiere hacer un seguimiento legítimo, uno pone follow-up email, follow-up call, follow-up meeting, lo que sea. Es una llamada de seguimiento, una reunión de seguimiento, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado cuando se hacen traducciones, pero se dice, esto es translation, traducción de algo, o sea, esto es algo con mucho cuidado, pero se dice, es legítimo decir que en eso consistió el trabajo, cuando eso es lo que toca hacer. Hay veces que comenzamos a hacer el memo en español y lo pasamos a inglés porque al final el cliente tomó la decisión de que fuera inglés, pero en realidad es parte del trabajo. Yo creo que esto es más el draft del documento y no hay que decir que es un translation, porque técnicamente pues nosotros somos abogados, nosotros no estamos acá para hacer traducciones, entonces la traducción debería ser la excepción de la regla, pero entonces hay que ser un poco inteligentes de cómo facturamos, porque pues el cliente va a decir, oiga, pues esto lo pudo hacer Google Translate, no sé, cualquier cosa, o pude haber contratado un traductor. O sea, digamos, hay que tener cuidado cuando se hacen traducciones y el cliente, o sea, hay que tener cuidado de cómo facturamos cuando hacemos traducciones. Perdón, antes de decir drafting contract es un error. Drafting of, revision of, review of, research on. Es decir, no es tan difícil. Y es que lo otro es somos una firma regional internacional, es decir, nosotros no podemos darnos el lujo de ser tan salvajes con el idioma. No, en serio. Porque estamos hablando de escribir frases, no estamos hablando de escribir Esto no es un memo, esto es algo... Esto no es un memo, esto no es una novela, pero lo mínimo. Y con lo mínimo, tú que trabajaste en Nueva York, ¿sí? En Alemania, ¿no? Pero que han trabajado por fuera, la redacción de la facturación, nadie está pretendiendo que sea muy amplia, ahora tú vas a explicar eso, sí suficientemente precisa, ¿no? Internal meeting, no sé, with the purpose of, ¿sí? Pero pues hay que hacer la frase, no ratón come pipí niño, estilo titular del espacio. Bueno, digamos, cuando hacen investigaciones, que es legítimo, es algo que, sobre todo cuando es junior, hay que hacer. Esto es un research, no un investigation. O sea, hay que tener eso en la cabeza. Investigation es como criminal. No existe. Sí, criminal investigation. Bueno, digamos que es legítimo preparar reuniones y preparar llamadas, eso es preparation, y eso es legítimo, o preparar audiencias para la gente que asiste a audiencias, eso es legítimo y esto es un concepto que van a hacer. Entonces esto es una de las cosas. Digamos, respuesta o seguimiento, normalmente es follow-up o response, pero pues son el tipo de actividades que hay que hacer. Digamos, Megan entra en un poquito de detalle acerca de qué es una opinión legal versus un memorando. Entonces la opinión legal es algo formal de la firma donde compromete su responsabilidad. El memorando
digamos que es simplemente un concepto que se está dando en un tema específico. Pero, bien importante, es decir, bajo ley americana, la opinión legal tiene unas implicaciones Exacto. gigantescas. Nosotros, es decir, a nivel de ustedes rara vez escriben la opinión legal. Entonces, pues no usar lo que Megan recomienda que no se use. Exacto. Cuando se hace vigilancia judicial, o sea, hay que decir, o sea, esto no es judicial vigilance o algo más creativo. Esto es surveillance de un caso, de un proceso, o sea, esto es el tipo de cosas. Y cuando se hace erradicación de documentos, es filing. O sea, esto no es una ciencia oculta. O sea, esto es para que lo tengamos con cuidado. Bueno, entonces, digamos acá, voy a seguir con algunas otras reglas un poquito más específicas y les voy a mostrar ejemplos. Digamos, esta es una que es una discusión grande. Digamos, la regla hoy en día es facturar en infinitivo. Hay unas personas que facturan en gerundio, yo no creo que esté per se mal, o sea, es como conversation with o alguna así. Digamos, hoy en día los gringos, para no usar voz pasiva, siempre facturan en activo. Entonces es draft, call, o sea, es el verbo en el verbo puro. Eso es, digamos, lo usual que se hace hoy en día. Y esto es parte de toda una cosa de simple English y de hacer todo más simple y tener menos palabras. Entonces uno puede decir drafting of contract y eso está bien, o uno puede decir draft contract. No, draft contract. No, pero ahí dice drafting of contract. Drafting of, ok. O sea, si uno lo hace en infinitivo, es sin el of. Claro. O sea, es... Pero no importa. O sea, pero entonces, por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo. According to customers' requirements, we elaborate a communication in English explaining the conclusions and mitigation of them. O sea, esto es legítimo. Esto no es inventado. Esto es un ejemplo concreto. Cuando alguien pudo decir draft message to client explaining conclusions of... Además, acá ni siquiera nos han contado de qué son las conclusiones. Y esto es legítimo. Esto era... O sea, yo no corté este ejemplo. O sea, nadie supo de qué tema estaban hablando, de qué son las conclusiones, no hay nada. Pero, a ver, es que esta frase ya es de hacerle una obra de arte. According to customers' requirements. Como si uno facturara por voluntad a la mamá de Dios, ¿no? Uno factura siempre. O sea, siempre lo pide el cliente. Siempre lo pide el cliente. Muy bien. Hay que diferenciar entre cuando yo soy un customer que hago shopping, ¿sí? Y cuando soy un cliente. Okay. Entonces, y el we que es lo más colombiano que hay, ¿no? Somos felices. Después, ¿cómo no usar el elaboration? Que a Nicole le gusta. Y sí, a communication in English, explaining the conclusions and mitigation of them. Entonces, señores, imagínense lo que, entre otras, imagínense uno de socio que hace con esa frase. No, Rogelio, digo, ¿cómo se la mejora al personaje? Es decir, conclusions de qué, mitigation of them, quiénes son them, Sí, ¿no? las conclusiones. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Coge uno de esos que hace así. Me importa un culo que el niñito o la niñita se quede las 6 horas que pasó. Porque no hay tiempo para es decir, esto puede implicar 2 meses de retraso en la factura. Exacto. Entonces, digamos, si uno mira lo de Megan, pues sencillamente digamos, esto no se encontraría. Entonces, Bueno, entonces, de verdad, o sea, no we elaborate, prepare or draft. Digamos, Megan recomienda draft. Yo estuve mirando, digamos, varios ejemplos
eso es un tema de estilo, hay gente que dice prepare y dice que draft es demasiado informal. Yo creo que eso es irrelevante, pero digamos, el punto es, pásenlo en infinitivo, o pásenlo a gerundio, o sea, drafting of message, bien, o draft message, perfecto, cualquiera de las dos, pero se puede simplificar mucho. Y lo importante acá, como dice Dieter, no es que sea de acuerdo con los requerimientos del cliente, el inglés con español es irrelevante, o sea, es un mensaje que se preparó. Tengo una pregunta. Cuando uno prepara un reporte de due diligence, ¿debería usar draft, prepare? Pues cualquiera de las ¿Cualquiera dos, de sí. Ok. Bueno, ahora, mailing the customer with answers to his concern. O sea, draft email to Jane Doe, o sea, porque hay que decirle quién es el customer. O sea, y ahorita pongo más ejemplos de eso, pero with response to, o sea, es que to his concerns, o sea, esto le llega, imagínense, es que seguro que la persona que les pidió la consulta no es el que revisa la factura. Es que imagínenselo, porque es que son compañías gigantes, esto le llega a facturación, y facturación es como, bueno, ¿a quién le pregunto si este tiempo es legítimo? O sea, no tengo ningún nombre del cliente para preguntar, no tengo ningún asunto del cliente para preguntar. Miércoles, o sea, es en serio que es muy sencillo hacerlo bien. Después, reviewing power of attorney to be signed by John Doe and sending, o sea, yo cambié los nombres acá para que nos viéramos, and sending emails to John regarding the POA. Así está legítimo, excepto que dice fulanito de tal. Entonces, nuevamente, revise power of attorney, o sea, yo no creo que esto fue un review, o sea, yo no creo que acá, o sea, un power of attorney tiene un párrafo. O puede ser edit. Sí, o edit. Exacto. Y draft email to John Doe, pero pues ellos van a decir, ok, me está facturando que usted puso send, o sea, porque es que sending no quiere decir prepararlo y hacerlo, que es de verdad donde está el trabajo, hundir send es lo fácil. Bueno, communication sent to client regarding the findings, y acá sí explican cuáles son los findings, pero communication, ¿qué es? ¿Lo preparó? ¿Lo revisó? ¿Se reunió? ¿Qué hizo? Pues acá no hay ningún verbo. Entonces, o sea, es simplemente todo se comienza con un verbo. Piensen en cuál es la acción y de ahí todo sale más fácil. Identificar qué personas están involucradas, incluyendo cargos, si no son del cliente. Esto es súper importante, porque ustedes llegan y llevan 3 semanas reuniéndose con el perito. Nuevamente, esto le va a llegar a una persona que no tiene ni idea. Y si no decimos Carlos Álvarez, el perito, nadie va a saber qué es esto. Entonces, por ejemplo, acá dice comments to the client regarding the findings. O sea, send comments o prepare comments. Es que no hay verbo. Sí. Comments to a client regarding the findings. Y telephone conference with the customer, his team and the real estate broker. ¿Quién es el customer? O sea, his team, o sea, ¿cómo funciona esto? ¿Estamos hablando del vicepresidente financiero y su equipo financiero o estamos hablando de el experto ambiental del cliente? O sea, ¿de quién estamos hablando? Pero hay una regla que me gusta mucho que es la de Et al. et al. Sí. Que es en las reuniones hay mucha gente, las llamadas telefónicas, por ejemplo hay alguien Que lidera el proyecto. que lidera el proyecto, que es la persona que se identifica en la compañía, entonces es el señor Jane Doe et al. Et al. Sí, y una cantidad de gente más había, obvio. Sí. Era una conferencia telefónica. Exacto, sí, esa la vi. Pero el punto es, hay que poner nombres, aunque sea uno, pero to the customer o to the client, eso no le dice nada a la persona que va a revisar la factura. Entonces llega la persona, revisa y dice, mientras le pregunta a 100 personas quién pudo haber hecho esta reunión o esta consulta, son 2 meses del ciclo de facturación. Bueno, incluir una descripción adecuada. Entonces, o sea, estos son tips, pero que explique con suficiente detalle los servicios prestados,
que elimine la necesidad de revisar las facturas y que ustedes pagarían si fueran clientes. Es que pónganse en los zapatos del cliente, o sea, si ahí ponen cosas que no describen adecuadamente, ellos dicen, miércoles, como preparar contrato de arrendamiento 50 horas. Y eso pasa, y hay veces toca, o sea, hay veces la preparación de un contrato se demora 50 horas, por 1000 razones. Pero entonces hay que entrar en un poquito más de detalle para justificar por qué son las 50 horas. Porque hubo reuniones, porque nos tocó investigar, porque hubo negociaciones, lo que sea. Pero tenemos que entrar en detalle para justificar nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, acá dice, concerns regarding the lease of a warehouse by the client. Acá, ¿qué hizo? O sea, oyó los concerns, los discutió, los revisó, los comentó. O sea, hay que tener un verbo rector de qué es lo que hicimos. Sobre todo que, es decir, esa frase, concerns, esa persona quiso decir las preocupaciones del cliente. Concerns by the client. ¿Sí? Entonces, realmente, pues, digamos, eso no tiene ninguna estructura, pero es que ni siquiera es claro que sean preocupaciones del cliente, serían of the client, no by the client. Sí, no, claramente, pero a lo que voy en el fondo es, no me está diciendo qué hizo. Y entonces yo soy el cliente, cuando tengo que revisar esto, no tengo ni idea de qué fue el trabajo agregado, cuál fue el valor agregado nuestro en esto. Esta es una factura legítima, yo no cambié el nombre siquiera. By Juan José. Sí. Y eso es legítimo. Eso le llega a Samsung Electronics en Corea. Y el tipo que as indicated by Juan José. O sea, Juan José en este caso, no es Juan José Castaño, es un abogado de la FIDIS. Era un abogado de la FIDIS. Le falta diría Juancho. Sí. Pero, ¿qué? O sea, ¿en serio? No. ¿Y de qué emails y qué documents? O sea, es que no le estamos haciendo nada al cliente. Puede que a Juan José le digamos algo, pero al cliente no. Y seguro al socio que le tocó revisar esto, tampoco. Entonces, no. Review emails and documents sent by John Doe on September 6 regarding environmental issues. O sea, hay que poner algo. Perdón, un comentario, y es, muchas veces, y hay facturaciones perfectas, muchas veces la facturación, imaginémonos el caso de Juan José, entonces asumamos que Juan José también tiene un tiempo que dice, ese sí lo hizo bien, ¿sí? Revision of no sé qué vaina. An internal meeting with Perencero. Entonces, fíjense que la facturación, que hay muchas facturaciones complementarias, ¿no? Internal meeting with Camila pone internal meeting with, ¿sí? O no hay que poner with, pero si la ponen no importa, en fin. Es decir, si uno usa el lenguaje incorrecto, pues se ve aún más feo, porque es que hay una facturación sobre el mismo tema de otra persona correcta versus una que sencillamente no se entiende. Entonces, son complementarias las facturaciones de la gente. Exacto. Y una práctica, esto sobra, pero si están en reuniones internas, pónganse de acuerdo en cuántas horas se gastan. O sea, que le salga al cliente algo parecido. Sí, pero eso me preocupa menos. Es decir, yo rara vez me encuentro con facturaciones de tiempos absurdos. A veces uno dice, mierda, esta persona se demoró más tiempo, pero por ser junior, en fin. Aquí no hay una queja a los tiempos. Aquí hay una queja al idioma que es peor aún, porque el cliente sencillamente no se siente cómodo pagando
pagando una cosa que no entiende, ¿sí? Más allá de que le va a aparecer una cantidad de tiempo. Exacto. Bueno, otra, redactar bien. Cuidar el idioma que se escriba no debe ser una simple traducción, y es que muchas de las cosas terminan siendo traducciones. Entonces, por ejemplo, miren este: reviewing the possibility of applying Agreement 6 and not the POT 190 and if the use is adjusted to the client's pretensions. O sea, realmente, eso en español puede sonar razonable. Entonces dice, analyze whether Bill 6 of Bogotá Assembly, o sea, me estoy inventando, applies instead of Urban Plan 190, POT, as per the acronym in Spanish, o no se pone, and if the land use conforms to those industries' plans. O sea, de verdad, sí, de pronto te demoraste un segundo más, pero es algo que alguien entiende qué es lo que hizo. O sea, Agreement 6, o sea, un acuerdo departamental no se traduce Agreement 6. O sea, y POT 190, puede que la persona con la que ustedes estén interactuando entienda que es un POT, pero no, es un Urban Plan. O sea, Pero possibility, pretensions. sí. Applying, o sea, uno no aplica un acuerdo. Uno se acoge a un acuerdo, pero no es apply. Resolution of doubts regarding the responsibilities and implications. Siempre que usen el tío, acuérdense de esto para el resto de la vida. Por lo general está mal usada la palabra. Una regla de inglés. Es muy raro en derecho que la terminación tion sea correcta. Elaboration, redaction, draftation, resolution, porque resolution es resolution number X, Sí. ¿sí? Pero eso es, inclusive, y creo que se lo vamos a regalar a todos, hay un libro bastante bueno de un manual de escritura legal hecho en Colombia, un personaje que no conozco pero me parece un genio, se llama Diego Gómez, Diego López. Sí, donde no me acuerdo cuál es la terminación en español, que él dice que también es equivocada y que la usamos mucho porque nos obliga, porque nos gusta la voz pasiva, Claro. que también es un error, Sí. porque en el mundo del derecho, es una cosa elemental, es quién hizo qué, quién es el culpable de qué, quién tenía que hacer qué. En consecuencia, la voz pasiva enreda mucho. Sí, no estamos concentrando de quién hizo. Acá, todo debe ser una voz activa, pero es claro que fuimos nosotros. O sea, el sujeto no es lo que comenzamos es en la acción. Entonces, resolution of doubts, o sea, está pensando en español claramente. Además, lo contrata uno de Blue. Venga, usted en serio resuelve dudas, porque tengo varias existenciales, digamos. Regarding responsibilities and implications of the legal representative when signing the financial statements. Entonces, prepare, draft, memo, responding to questions from John Doe, porque es que ni siquiera no sabemos de quién son las dudas. Regarding obligations of legal representatives. Por alguna forma, o sea, pero Connection with, exactamente, financial financial statements. Pero digamos, o sea, digamos, pues la concentración es, oigan, pónganse los zapatos de que esto lo va a revisar alguien de facturación, no va a ser ni siquiera la persona que les pidió el trabajo. Listo. Ahora, digamos que facturar es un balance entre mucho y poquito. O sea, sí, hay detalles, pero hay veces que no son necesarios todos estos detalles. Entonces, miren, dice, regarding the client attorney privilege, 2 puntos, elaboration of, 2 puntos. Después de un adverbio nunca va of. Porque ya se entiende que van a hacer una lista o van a decir de qué es. Entonces, memorando con tablas, completed according to Colombia, Chile, and Peru's information, emails to the lawyers to manage completion of the memorandum, consolidation of information,
Email to client sending the document, elaboration of new question and table to be completed with the missing information. Dice, prepare memorandum from Jane Doe regarding applicable client attorney privilege in Colombia, Chile, and Perú, and prepare new questions for missing information. Al final hicieron lo mismo. Además, esto era un tiempo de 1 hora. O sea, es que... sí. Elaboration, Completion. completion, consolidation. Email to the client. Information, porque es un noun, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Sustantivo. Sí. Elaboration. Entonces, o sea, y ejemplos así. Esto en realidad era como 1 hora de trabajo. O sea, hasta se justifica si estamos hablando de 10 horas de trabajo en un día que estuvieran haciendo todo esto. Pero de verdad, esto era 1 hora de trabajo. Que en realidad consolidaron una información y se lo enviaron al cliente y además metieron unas preguntas adicionales. Y lo otro es que se presta. Entre uno más mal hable o escribe inglés, pues evítelo. ¿Sí? ¿Para qué se enreda uno? Entonces, por ejemplo, yo no soy un experto, creo que tengo mejor gramática o una redacción pero esto está mal escrito, ¿cierto? No, pero Porque- eso fui yo, porque No, como todo salía ok. en mayúscula y lo pasé a Ok, minúscula. pero digo, sí. pero se presta para eso, ¿no? Sí. Que usted le pone el apóstrofe a la una, pues no a la otra, en fin. Ah, el apóstol. Sí, no, el apóstrofe, digo yo. Sí. Porque en teoría tiene que tener los tres, o sea, cada país, ¿o no? No, ¿No? no. ¿El último? Sí, el último. Ah, bueno. Pero digamos que es una lista de más No, por de eso, 2 evite. cosas. Sí, o sea, el adverbio of Ajá. no va a 2 puntos, nunca. Ah, ok. Porque, Pero sí y los drafting verbos no. tampoco. No, nunca. O sea, no va al 2 puntos. No, Ah, dos puntos, pues. pero si el Drafting off off y sí. drafting off. Sí, sí, sí. O sea, sí. si le quitas los 2 puntos y Ya ya se se Sí, sabe, ya está bien. el problema es, o sea, los 2 puntos solo van después de un sustantivo, no van después de un verbo y no van después de un adverbio. De una preposición, qué pena. O sea, ni tampoco, que no, o sea, ni tan poquito. O sea, mire, final memo, English version. No sé qué hizo. O sea, no sé si lo revisó, si se lo mandó al cliente, si... No sé, no tenemos ni idea. O sea, eso no dice nada. O general review of the contract. Review modifications and comments to the dispute resolution clause. Telephone conversation with Mateo Gómez. Tres verbos que uno hubiera podido poner: revise of the dispute resolution clause. Porque revise es modifications y solamente comments. Pues, O por ejemplo, comments to the asset purchase agreement. Hay veces uno podría decir así, pero prepare, draft, revise, discuss. O sea, es que no nos está diciendo qué hizo. No sabemos qué fue lo que hizo. Sí, y es que hacer comentarios no es comments to. Sí. Pero, Uno no hace comentarios, uno analiza, modifica, sí. pero bueno, sí, prepare comments, draft comments. sí, pues porque pudo eso que haya Sí, sido. discuss comments, sí, está bien. O sea, eso pudo haber sido. A veces uno manda un correo haciendo unas cosas. Supongamos. Bueno, tener cuidado con quién va a realizar la factura. Y esto son cosas adicionales, pero hay temas que no son públicos y las personas equivocadas podrán sacar información de nuestras facturas. O sea, yo sé de veces que gente se ha enterado que la van a despedir por una factura nuestra. Y esto son cosas que pasan. Se han enterado de transacciones gigantescas por una factura nuestra. Sí. Se han enterado de Contingencias. investigaciones tributarias. O sea, hay Sí, cosas... no es necesario porque
ya usted ahí sí el cliente agradece que usted le escriba en clave, digamos. Exacto. Entonces, sí, uno puede hablar de la investigación, pero no necesariamente, no sé, Sí. hay que ser un poco más... Esto probablemente es un tema más del manejo del socio, pero hay veces que hay que ayudarle al socio porque no se acuerda, no cae en la cuenta, o sea, son cositas que uno tiene que tener en el radar. sí. Pero otra vez, yo creo que cuando usted usa el verbo correcto, no tiene que estar en el detalle de nada. ¿Sí? Conference call to discuss Employment no sé, law en Colombia. sí, contingencies around the labor issue. Más que suficiente. Pero creo que cuando uno empieza por el detalle, termina equivocándose porque tiene que explicar demasiado detalle, entre otras porque no puso el verbo. Entonces, me parece que hay que arrancar por el verbo. Pero eso es bien importante, Bueno. bien importante. Hay cosas que el cliente sabe que está pagando, el cliente no quiere el detalle. Lo otro es, por ejemplo, muchas veces si la transacción tiene un nombre, pues usar transacción, ¿no? Conference call regarding project de Talasa. Ese tipo de transacciones, eso es más que suficiente. Bueno, y como ya lo vengo diciendo, hay varios clientes que tienen varias personas que nos piden trabajo y hay que identificar de quién está viniendo el trabajo. Entonces hay veces que hay clientes que dan instrucciones específicas y dicen, oiga, si alguien específico le pide, dice work requested o assignment requested by y decir el nombre. Para que ellos internamente se puedan organizar, hay que ayudarle al cliente. Y acá hay algunos tips, hay millones de tips, pero hay algunos. Entonces, por ejemplo, varios. Varios no es various en inglés. Various es diversos. En inglés, la traducción de various es several. Y eso uno lo ve mucho. La 1.000 millones, en inglés no es 1 million. 1,000 million es 1 billion. Y nuevamente, si se pasa a peso, eso no es porque sea en pesos o en dólares, es de inglés a español. Acuerdo departamental, esto porque lo vimos ahí, no es un agreement, es un department bill o un lo que sea bill, o sea, del que sea. La forma en cómo se escriben las fechas, en español es día, mes, año, en inglés gringo es mes, día, año. Y eso es algo, así es. Los números, en español los miles se separan por puntos, en inglés por comas. Y los decimales es al revés, en español se separan por comas y en inglés por puntos. Y esto hay que tener cuidado, porque esto es un error muy frecuente. ¿Esto lo sacaste de facturación? No, pues de algunas. No, pero fíjense una cosa. Después de lo que hemos conversado, ¿ustedes creen que alguna facturación debe tener algo de esto? Comments regarding the 8.98%. Pero sí hay. Fecha de pronto no, digamos una reunión de tal fecha. ¿Pero para qué? Si es que el sistema se lo da. De pronto el correo que recibiste, o sea, la información que recibiste en tal cosa, de pronto. De pronto, pero no es como Sí, demasiado quiero hacer. detalle. Bueno, concepto, o sea, concepto no es concept, por favor, eso no es. O sea, opinion, memo, ruling, cuando es un concepto de la autoridad tributaria, lo que quiera, pero no es concept. Asistir, y eso también lo tiene Megan, no es assist. Assist es ayudar, es attend. O sea, vigilancia judicial, eso ya lo pusimos, pero judicial vigilance no. Surveillance otro. Erradicación de documentos, file, submit, lo que quieran, pero no es filing, eradication of documents. Nuevamente la terminación en sure. Cuando se vayan de aquí de PPO, lo único que aprendí fue Bueno,
Digamos, eso es básicamente, o sea, es de verdad pedirles un favor de que es un proceso, esto sí, uno es harto, no es divertido, pero me me parece honestamente que, que, que como lo están haciendo, digamos, en los ejemplos malos, me parece que es complicarse la vida. Me parece que es mucho más fácil hacerlo. Los gringos son una frase, una idea, ¿no? Pues me encanta prestar cosas. Y honestamente, yo personalmente tengo no sé, este está más largo. acá hay otro Hay si uno que quieres. es como de tips. Yo lo tengo empastado en mi porque yo les juro que cada vez que voy a poner revision, no sé si es revise, revision, esto me toca leerme, ¿verdad? Comemos. Pero ayuda mucho a hacerlo bien. Ahora, estamos pensando, a ver qué opino. Bueno, dudas, comentarios. Valentina, tú que siempre estás inquieta en tus preocupaciones, en tus concerns. A ver, estamos pensando contratar estamos evaluando y haciendo un medio demo para contratar unas herramientas de educación online que le permitan a uno hacer pues, unos tutoriales con quizzes. Que el quiz no es sino para hacerlo tantas veces sea necesario hasta que uno lo pasa. No se trata de, no pasa nada, eso no se raja. Y lo que se trata es de terminar pasándolo. Porque yo creo que estas cosas pues hay que refrescarlas, hay que hacerlas en español y en inglés. No se trata de que el que no pudo venir hoy entonces se quedó sin la capacitación porque basta con que cualquier tiempo esté más redactado para que el proceso de facturación se demore, de manera que en realidad casi que uno necesita es que todo el mundo lo haga bien. ¿Qué opinan de esos sistemas como online de...? Sería para evaluar la facturación. Pues más que para evaluarla, para capacitar, como para hacer continuo, sí, como legal education. Hay unos muy buenos. Yo he tenido acceso a unos muy buenos. Sí. Los de como Harvard, hay unos muy buenos. Pero son cursos. Sí, son mini cursos, o sea, son como 10 minutos de curso y hay unos muy buenos. ¿Y por qué has tenido acceso a eso? No, pues en Baker había. Ah, ok, pero te los daban. Sí. Ah, ok. Bueno, el que sepa de alguna herramienta en particular que haya usado, que le guste, avísenos que estamos evaluando una que nos gustó bastante. Esto no van a creer que es un problema de Colombia, pues. Este es un problema de los tres países, de Chile, Perú y Colombia. Y en los tres pasa lo mismo. Y seguramente la mayoría de ustedes lo hace bien, pero repito, es que basta con que uno lo haga mal para que el proceso se retrase inmensamente. Entonces, esa era la idea de esto. ¿Esto lo entregan a todo el mundo que entra? ¿Sí? Ahora sí. Sí. Pero hubo un tiempo en que dejaron. No, sí, es la misma, pero creo que
el año pasado no lo dieron y el antepasado tampoco. Sí, no, Al principio. Este año sí. lo dieron. Sí, sí, sí. ¿Lo deberían colgar en el tren? Ya está, Ah. está en capacitación financiera, ahí está. Bueno, los invitamos a que por favor es un esfuerzo colectivo.